tenemos la información. Por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio con Vos. Muy bien, estamos recibiendo otra visita hoy aquí en Las Cosas Como Son, en Radio con Vos, a Celia Kleiman, directora de Poldata, consultora, analista. Nos gusta invitarla para meternos en algunas cositas que tienen que ver con el análisis político. Celia, muchas gracias por venir a Radio con Vos y a Las Cosas Como Son. Al contrario. Bueno. Gracias por invitarme. Yo no soy muy amigo de estar mucho con la encuesta, incluso con mucho tiempo antes, porque me parece que las encuestas son fotos de un instante. Vos me corregirás desde tu especialidad y tu conocimiento. Entonces decir, bueno, yo puedo decir, esta es la foto de hoy de Macri, esta es la foto de hoy de Vidal, o esta es la foto de hoy de Larreta, como hablábamos recién en la previa, acá a la vuelta, cuando estaba cortando Córdoba, que era un infierno la esquina de la radio, o ahora que se despejó, o por ejemplo yo que vivo en Nazca y Lozano, que tengo el puente ahí bajo tierra de Nazca, hoy los vecinos, después de 2 años que lo venían puteando, hoy lo quieren y él puede caminar libremente por la calle haciendo esto. Entonces le digo, corriéndome de esa foto, ¿cuáles son, desde tu análisis y de tu trabajo de campo, las preocupaciones de la gente, las preocupaciones de los argentinos hoy? Bueno, básicamente las preocupaciones de los argentinos, y de esto te diría 9 de cada 10 remiten a temas económicos, sea en primer lugar el aumento de precios y tarifas, sí, y también la desocupación o el miedo a perder el empleo, claro, aquel que lo tiene. Esto es lo que ocupa hoy el primerísimo lugar, no es nuevo en la cabeza, claro, de la gente, superando ampliamente. ¿Te acordás que en algún momento era la inseguridad y estábamos, sí, todos con el tema de la inseguridad, etcétera? Bueno, hoy el tema económico es la principal preocupación, sin ninguna duda. Ahora, ¿qué cosa no? Porque digo, la inseguridad la padecemos en la ciudad, la padecemos en la provincia, y todos los días vemos montones de casos, hasta en estos días G20, hasta un canadiense que debutamos a ver quién era el primero que la ligaba, y un canadiense que la pasó súper mal con el robo de chicos muy chiquitos. Digo, vos notás que la economía, y esto por ahí es una cosa que cuando uno habla con funcionarios del gobierno, relativizan, la economía está muy arriba y muy en la preocupación. Esto puede llegar a influir al momento de votar, decir, o castigo, o premio, o evito otro proceso como el anterior. Absolutamente. El tema económico incide indudablemente. De hecho, cuando nosotros hacemos los estudios cualitativos, sí, que son lo que te permite interpretar estos números tan duros que uno ve en las encuestas, ir un poquito más allá, este aumento, te diría que si bien para el gobierno fue algo gradual, sentimiento de shock que percibe, sí, la gente, ha producido, por un lado, entre los que votaron a Cambiemos sin demasiada, sí, convicción, que fue más en castigo o en oposición o por no votar a Cristina, sí, te decía, esto ha generado en este segmento de votantes cierto grado de decepción, de desencanto, sí, que pone en un signo de interrogación el voto futuro. Claro. Hay desilusión, eso vos lo ves como un elemento, y por ahí vos me vas a definir mejor la palabra. Desencanto, desilusión. ¿Cuál es la palabra que encontrás o que vos registraste en tus trabajos respecto de este sector? Que decía, bueno, no solo quiero que se vaya Cristina, sino que quiero que mejore mi situación económica, dicen que van a venir las inversiones, que no me van a tocar ganancias, que van a bajar la pobreza. Y no pasó nada de eso. Claro, es que justamente esas promesas que no se cumplieron han hecho, te diría, mucho impacto, han hecho mella en la gente, porque sí, no hay peor cosa que prometer y después no cumplir. Obviamente. Entonces, te diría que en los focus groups, que ya conocemos, sí, todos, ¿no? De qué se trata, y si no, después lo podemos profundizar. Es una pregunta que te voy a hacer ahora. Sí, la gente ya te dice, no solo no cumplió con lo prometido, sino nos mintió. Opa, y esto es muy duro. Eso es muy fuerte. Claro. Eso es muy fuerte. Es potente. Vos notás eso, Celia, sí, que la gente empieza a decir eso, no solo me desilusionó, sino aparte, me mintió. Me mintió. También pone en duda la capacidad de gestión. Sí, no en vano. Hoy el presidente, cuando vos evaluás no solo la gestión, sino su imagen, tiene un diferencial negativo importante. Es decir,
que las opiniones desfavorables superan ampliamente a las favorables. Eso lo seguís viendo porque parece como que quienes seguimos mucho la pelea política y a partir de lo que decís vos, la mayoría de la gente no está pendiente de eso, sino de otras cosas, primero su economía, después la inseguridad. Parece como que fuéramos un escenario Cristina Macri otra vez, ¿no? Como que la grieta va a terminar sucediendo porque a los dos contendientes principales les interesa. ¿Qué decís? Es verdad que hay una polarización evidente, pero también es verdad que el electorado está dividido en tercios, más o menos. Por ahí no es exactamente el 33, es el 27, el 30 y pico, el 20 y pico. Pasa que este tercer tercio, que no está ocupado ni por Cristina ni por Macri, está carente de liderazgo. Claro. Es decir, es un nicho, como uno diría en marketing, que nadie ha ocupado. Sí. Porque si vos ves las mediciones, por ejemplo, de Urtubey o de Massa, no pasan de un 10%, es decir, no llegan a ocupar este espacio. Apenas llegan a los 2 dígitos. Sí, absolutamente. Pero entonces acá encaja la frase que repite Marcos Peña en algunos lugares, que es: la demanda determina la oferta. Esto quiere decir, no aparece nadie más, no aparece un Bolsonaro, si querés, porque nadie lo está reclamando en la Argentina. Como que las dos opciones son estas, Cristina o Macri, o sus delegados, y después los demás van a terminar por descarte, por desgano, o porque no queda otra, eligiendo uno de ellos. En realidad hay demanda de que aparezca alguien más, alguien distinto, porque también hay, te diría, una crisis de la clase política en general en la cabeza de la gente. Sí, obvio. Entonces hay cierta demanda. Lo que pasa es que no hay nadie que cumpla con la mayor parte, por lo menos, de los atributos o requisitos que demandaría esta tercera figura. Te pongo a modo de ejemplo, alguien que se estuvo comentando y que podría tener en la gente este matiz de salvador, de que venga a arreglar el Chapulín Colorado, ¿viste? Que venga a arreglar este desorden, que por ejemplo es Lavagna, una figura como Lavagna, que tiene una imagen positiva importante, que seguramente no va a jugar. Una figura de este estilo podría ser. No te digo que rompa absolutamente y supere los porcentajes de Macri y de Cristina, pero podría estar jugando un buen papel. Mira vos, Pampa. Obviamente con la experiencia que tenés y la cantidad de elecciones y de procesos de campaña que deben haber hecho la estadística, ¿cuánto impacta ese momento, esa semana, esos días en los que vamos a saber exactamente las candidaturas? Porque creo, esta es mi sospecha, que hay un escenario un poco ahora ahí como muy abierto, y cuando dicen, bueno, largamos, este es el mío, este es el mío, este es el mío, hay un impacto en la gente también. Seguro. Porque ahí de vuelta vuelve la figura y ya saben que es entre esos 3, entre esos 4, que después quizás seguramente sea entre 2. ¿Cuánto ahí cambia, revierte? Sí, más que cambiar, solidifica. Porque como decía antes, hoy cuando uno llama a la gente o la entrevista en forma personal y le habla de la elección del próximo año, es súper lejano porque, como bien decís, ni siquiera hay candidatos absolutamente definidos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, una cosa es jugar con potenciales y otra cosa es medir directamente el nombre. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo Cristina que un candidato bendecido por Cristina. Cuando vos, la gente lo ve en la boleta, la verdad el impacto no es el mismo. Claro. Entonces va a ser distinta si la candidata, por ejemplo, por Unidad Ciudadana o como se llame esa fuerza política, sea Cristina, si es Kicillof, si es Rossi, si es Felipe Solá, va a ser absolutamente distinto. Por Cambiemos, seguramente sea Mauricio Macri, es decir, María Eugenia está bastante firme, por lo menos hasta este momento, en una nueva elección para la gobernación. Y bueno, veremos también, ojo, ¿no?, que hay un escenario abierto y ya tuvimos un antecedente de que las fuerzas, por decir, peronistas y filoperonistas se unan, ¿no? Esto hoy no se está midiendo. Bien. Bueno, estamos conversando con Celia Kleiman, directora de la consultora Poldata, analizando un poquito el escenario político. Ya le estamos convidando a nuestro San Felicien Cabernet Merlot 2015. Chinchín, gracias por venir. Chinchín, Pampa, vamos, no estás tímido con los brindis. ¿Qué pasó? Ahí va. Nos falta nuestra sommelier y está como perdido el Pampa. Ya seguimos aquí en Las Cosas Como Son.
Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. No entiendo por qué alejas la botella de mi lado. No, pues estamos con muchos elementos acá. No me pasa. Yo te voy a reconocer. No está Andrea, la extrañamos. En nuestra sommelier sería. Y tenemos como un desorden. Sí, claro. Ella se sienta en su lugar, ordena, arma su. Sí, dice su ahora logística. toman, ahora no toman. Esto Sí. se sirvió así, esto se sirvió así. Y falta Paula Galinsky, que tampoco está, con lo cual digo, Sí. nos encontraste con dos varoncitos. Un Bueno, estamos poquito con de Celia proli. Kleiman, directora de Poldata. Antes hablamos de los focus group y aparece esta cosa de que es un focus group y nosotros, insisto, los periodistas, naturalizamos a veces algunas cosas y digo, pero para la gente que está escuchando un sábado a la tarde y no tiene tanta la cosa fina, ¿qué es un focus group? Explícanoslo llanamente, que sé que lo puedes Sí, hacer. ese es su nombre en inglés, ¿no? Acá Claro. nosotros diríamos grupos focales o grupos de indagación exploratorio más cualitativa. Ujú. El objetivo es ver lo que está dando vueltas en la cabeza de la gente. Te diría, aunque suena un poco difícil, el mundo simbólico. Claro, está bien. ¿Sí? Que es lo que Sí, sí, atraviesa la cabeza de la gente en un determinado momento, para hacerlo más gráfico y concreto. Sí. Se reúnen 10 personas elegidas de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, si uno va a estudiar provincia de Buenos Aires, serán vecinos Claro. de distintas localidades y partidos. Seguramente se toman distintos niveles socioeconómicos para abarcar los distintos estratos, Ujú. ambos sexos, distintos segmentos de edad, y se hace una charla inestructurada. Se reúnen ok. alrededor de una mesa en un salón como este y se empieza a charlar. Se graba, se filma para poder luego hacer un buen análisis en profundidad de lo que se habló. Y es básicamente eso, en lugar de un cuestionario que es algo muy estructurado y que te permite un sí, un no, una escala de muy bueno a muy malo, es una charla que realmente a mí, por lo menos, me parece súper útil, porque luego en lo cuantitativo es increíble cómo se refleja, ¿no? Esto Y que los uno políticos están escuchó. eligiendo por ahí más ese modo que el de una encuesta más a la vieja usanza. La verdad que son complementarios. Ujú. Muchas veces estos grupos focales te dan material o te permiten formular determinadas hipótesis para luego construir un buen cuestionario Sí. y medir esto con números, ¿no? O sea, el focus group te dice que hay segmentos que opinan determinada Sí. cosa. Lo que no Ok. te dice es cuánto pesa ese segmento. Bien. Entonces, eso es lo que se hace luego en un estudio cuantitativo. Pampa. Sería como no tenemos, hace un tiempo por lo menos, en mi parecer, una mega figura política, ¿no? Que abarque. Personalmente creo que fue Alfonsín en su momento. ¿Crees que puede ser el impacto del que menor imagen negativa tenga el que tenga más chances? Te diría que más que en términos de menor imagen negativa, es en términos del techo, ¿no? Del que produce menor rechazo, porque hoy a nivel de imagen negativa, tanto Cristina como Macri tienen prácticamente el mismo porcentaje, sin embargo son los dos Sí. que están arriba en un escenario electoral. Claro. ¿Sí? Es increíble, pero es así. El tema es, bueno, ¿quién puede perforar ese techo que hoy tiene? ¿Cuál de los dos o algún tercero que empiece a jugar? Y ahora, suponiendo que existiera esa polarización, que recién te planteaba eso, que termine siendo Cristina Macri, vamos a terminar viendo qué pesa más, si el enojo con la economía o con las cosas incumplidas, como vos señalabas bien antes, o el miedo a que vuelva Cristina. Quizás esa parezca como lo que termina definiendo en ese sector independiente, si no encuentra su representante que termine eligiendo la mayoría. No, Macri, te castigo porque no cumpliste por esto, por esto, o no. Estos fueron un desastre gobernando, pero prefiero esto a lo malo conocido. Sí, esa es la pregunta del millón. Y es algo muy difícil de definir hoy, ¿no? Claro, Por eso obvio. cuando uno mide escenarios, sobre todo cuando además te adelantás tanto que tratás de medir una segunda vuelta o un balotaje, porque la verdad que hoy ninguno gana en primera vuelta. Claro. Hoy, la foto de hoy es así. Decía, cuando intentás medir un balotaje, hay casi un 20% de personas que no pueden definirse. Claro. Entonces, bueno, la pregunta del millón es qué va a pesar más. Hoy
está indefinido el Bien. tema. Bueno, la tenemos así a Clemen y voy a aprovechar por estos pimpones que a mí me encantan, que con algunos me cuesta, sería no dudo de que no. Yo te doy un nombre y vos me das la... a ver, te permito como anfitrión nada más, no por otra cosa, que elijas en dar tu impresión o dar lo que estás encontrando en los análisis. Voy a empezar por el presidente, Mauricio Macri. Mauricio Macri empezó con muchísimo apoyo de la gente y, como te decía, hoy arrastra un tema de decepción con la adhesión de su núcleo más duro. Se ha quedado, digamos, refugiado en el núcleo más duro. El más lábil lo cuestiona bastante. Y Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, esto es casi dialéctico con lo que te decía Claro, antes por de eso. Macri, ha generado en muchísima parte del electorado, sobre todo en provincia de Buenos Aires, e inclusive en muchos de los que votaron a Macri, Sí. te decía, ha generado un sentimiento de nostalgia. Mirá Con vos. Cristina vivíamos mejor, Claro. con Cristina podíamos llegar a fin de mes, Claro. hoy no llego al 10. Claro, está ¿Sí? bien. ¿Vidal? Vidal empezó teniendo muchísima mejor imagen que Macri. Ujú. La gente la vivía incluso como más cercana y con mayor sensibilidad social. Sí. Y hoy ha perdido, te diría, esta caracterización de Heidi que durante tanto tiempo supo Claro. sostener. Los vecinos de la provincia están muy golpeados fundamentalmente por la crisis en la educación pública. El tema Mirá vos. docente le ha afectado muchísimo Mirá a vos. Vidal. Y Sí. parecía como que su contrapunto en eso, Baradel, le ayudaba a resolver. Heidi contra la bestia. Claro, pero ¿qué pasa? No hay que olvidar que el conurbano tiene mayoría de composición de nivel medio bajo y bajo, Que va a la escuela pública. que va a la escuela pública, que si no hay clases no tiene con quién dejar a los chicos para ir Claro. a trabajar, y que además ve que la calidad educativa se ha reducido notablemente porque los días de clase, ¿viste?, han sido exiguos. Ujú. Entonces, esto realmente ha sido un golpe muy duro para Vidal. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, uno de los figuras de Cambiemos, te diría que la figura de Cambiemos con mayor imagen positiva. Ujú. Bien. Me quedan dos, después el Pampa lo invito a que que es un observador atento, me diga cuál me olvidé. Massa. Massa, así como Macri lo suele caracterizar como ventajita, y seguramente es porque hace focus groups, como hacemos nosotros. Que genera esa Es- imagen de poco es la- confiable. Es la caracterización que enseguida te arroja la gente, ¿no? Mirá Como vos. camaleónico, que se acomoda de acuerdo a lo que le conviene, etcétera. Esta es su Claro. imagen. Tinelli. Tinelli es una figura que tiene pregnancia, por supuesto tiene un 100% de nivel de Lo conocimiento conocen en todos, todo claro. el país, Claro. y que puede ser una buena figura, no sé si para un futuro inmediato, pero en un mediano o largo plazo podría ser aquel que la gente esté buscando como recambio. No sé para qué... Claro, te iba a preguntar eso. No, tal vez no ¿Con en qué lo este relaciona turno. la gente? ¿Con qué te lo relaciona? Seguramente, te diría, yo lo asocio con cuando le preguntamos a la gente si estaría de acuerdo con que emerja una figura por afuera de la política por esta crisis, Claro, que te sí. diría de la Sí, dirigencia pero en general. en un momento va a tener Sí. que meterse en un canal Bueno, político. claro, cuando vos preguntás por estas figuras, lo que la gente requiere, salvo, como te decía, el caso de La Baña, que ya estuvo en la Sí, sí, función sí. pública, etcétera, lo que la gente te requiere es que sea paso a paso. Claro. Claro. Pero él encontró una cuestión y una crítica que por ahí no se la esperaba, incluso de gente como la Nata, que dijera, hay que ver si está preparado para gobernar. Porque digo, en Argentina han emergido figuras en determinados momentos políticos, por ejemplo, el propio de Narváez, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, ganó una elección, pero ganó una elección porque era lo que aparecía como oposición, Sí. pero finalmente quedó demostrado que no le daba el cuero para la faena política. Y aparece este tema, yo lo digo más que eso, Tinelli un hombre preparado, un hombre curtido, de estar en la escena mucho, pero te tiene que dar el cuero para hacer política. Te tiene que dar el cuero, te tiene que dar, tenés que tener una buena capacidad de gestión. Hoy la gente, después de haber atravesado el gobierno de Cristina
Y el gobierno de Macri, en una gran proporción, lo que pide es capacidad de gestión, porque dice, Claro. bueno, este no solucionó, el otro tampoco, Claro. ¿qué hacemos? Por eso hablaba del Chapulín Colorado, ¿no? Claro. ¿Quién nos viene a salvar en esta situación? Y también un buen equipo, ¿no? Esto es muy Claro. importante. Si Tinelli, por decir una figura, ¿hay otra de ese corte que tengas ahí Y, para sorprendernos? Por ejemplo, no, Rodolfo Donofrio es una figura y lo estamos viendo ahora con el tema ¿sí? Ajá. de Boca Juniors Ahí hablamos de versus ciudad, River. ¿no? Ahí hablamos de ciudad. A nivel- No. No Donofrio es sé, una me figura parece, nacional. sí, Nacional tiene muy buena imagen Sí. y creo que está más inclinado a provincia de Buenos Aires, como así Matías Lamens, por Sí, ejemplo. más ciudad. Sí, Está bien. Hay varias figuras de esas dando vuelta. Bien. Muy bien. Celia Kleiman, has venido hasta el piso de las cosas como son. Intentamos tratarte bien, te dimos un muy rico vino, un Cabernet Merlot espectacular de San Felicien. Muchas gracias y te vamos a molestar el año que viene bastante más en un año electoral, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el rico vino, por supuesto. Bueno, gracias. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León.